El error que aleja las bendiciones. Hermanos, imagina esto. Estás en tu casa, rezando con fervor, asistiendo a misa, cuidando a tu familia, pero aún sientes un peso invisible, como si algo bloqueara la paz que buscas. Las discusiones surgen de la nada, o un cansancio espiritual te persigue. ¿Y si te dijera que un error común en tu hogar, que cometes sin darte cuenta, está alejando las bendiciones que Dios tiene para ti? Hoy, en el canal Padre Juan de Dios, Minutos con Dios, te revelaré los 5 errores que el Padre Juan de Dios enseñó que impiden que la gracia divina llene tu casa, incluso si haces todo bien. Estos no son fallos cualquiera, sino trampas espirituales que él descubrió en sus 40 años guiando almas. Escribe ahora en los comentarios: Señor, bendice mi hogar. Este pequeño acto de fe te abrirá a la transformación que hoy descubrirás. ¿Por qué es tan urgente corregir estos errores ahora? Porque el Padre Juan de Dios, un pastor que consoló miles de corazones, advirtió: un hogar con errores espirituales es como un campo con piedras, la semilla de la gracia no puede crecer. Cada día que sigues con estos errores, dejas la puerta abierta al enemigo. Muchos católicos viven su fe con devoción, pero, sin saberlo, cometen errores que debilitan su hogar. ¿Estás cometiendo alguno de ellos? Tal vez hay algo en tu casa que no agrada a Dios, o un hábito que apaga su luz. No estás solo, hermano. Miles sienten ese mismo vacío, pero hoy eso cambiará. El Padre Juan de Dios decía: tu hogar es un templo, pero debe estar limpio para que Dios habite en él. Basado en sus enseñanzas, en la Sagrada Escritura y en el Catecismo de la Iglesia Católica, hoy te guiaré por 5 errores que debes corregir para que las bendiciones de Dios inunden tu casa. Cada error que revelemos es como una puerta que abres para la gracia divina. No es magia, es fe viva. Pero antes, déjame preguntarte: ¿cuándo fue la última vez que sentiste tu hogar como un refugio de paz? Si algo te roba esa calma, quédate conmigo, porque estos secretos te mostrarán el camino. Voy a compartir una historia para que entiendas lo que está en juego. Conocí a María, una madre que vivía su fe con entrega, pero su casa estaba llena de tensiones. Sus hijos discutían, y ella sentía una opresión que no explicaba. Un día, escuchó una homilía del Padre Juan de Dios que decía: revisa tu hogar como revisarías tu alma. María descubrió un error que cometía sin saberlo, lo corrigió, y esa misma semana sintió una paz que transformó a su familia. Su historia no es única, pero es un recordatorio: lo que no corriges, te ata. El primer error que revelaré hoy es uno que el Padre Juan de Dios llamó el ladrón silencioso de la paz. Es algo que muchos hacen sin pensar, pero que bloquea la gracia en sus hogares. Pero antes de llegar ahí, quiero que sepas que este video no es solo para ti, sino para tu familia, tus hijos, tus seres queridos. Ellos también recibirán bendiciones si actúas hoy. Así que, mantén tu corazón abierto, porque lo que viene cambiará tu forma de vivir la fe. ¿Estás listo para descubrir el primer error que está alejando las bendiciones de tu hogar? Primer error: permitir palabras negativas. Hermanos, el primer error que el Padre Juan de Dios reveló es este: muchos católicos permiten palabras negativas en su hogar, y esas palabras son como veneno que apaga la gracia de Dios. El Padre Juan de Dios lo llamó el ladrón silencioso de la paz, porque las quejas, los chismes o las críticas crean un ambiente que aleja las bendiciones. Hablas con dureza a tu familia, murmuras sobre otros, o dejas que las quejas dominen tus conversaciones. Ese es el error que debes corregir ahora, porque las palabras que pronuncias en tu hogar moldean su espíritu. Mira lo que dice la Biblia en Efesios 4:29, que no salga de vuestra boca palabra dañosa, sino la que sea buena para edificación. El Padre Juan de Dios explicaba que las palabras negativas son como semillas que siembras: si hablas de amargura, cosecharás discordia. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2477, nos advierte contra el pecado de la maledicencia, que daña a otros y a nosotros mismos. Pero muchos católicos, sin darse cuenta, llenan su hogar de palabras que hieren. El Padre Juan de Dios solía preguntar: ¿qué palabras salen de tu boca cuando estás en casa? ¿Edifican o destruyen? Voy a darte un ejemplo. Conocí a Javier, un padre que amaba a su familia, pero tenía el hábito de quejarse por todo: el trabajo, el dinero, los vecinos. Su casa estaba llena de tensiones, y sus hijos apenas hablaban con él. Un día, escuchó una enseñanza del Padre Juan de Dios que decía: cambia tus palabras, y cambiarás tu hogar. Javier decidió bendecir en lugar de maldecir. Cada día, alababa algo bueno de su esposa e hijos. En semanas, su hogar se transformó, las discusiones disminuyeron, y sus hijos volvieron a sonreír. Esto es lo que las palabras de fe pueden hacer. Entonces,
¿Cómo corriges este primer error? Examina las palabras que usas en casa. Pregúntate, ¿hablo con amor o dejo que la amargura hable por mí? Comprométete a bendecir, no a maldecir. Por ejemplo, en lugar de quejarte, di, gracias, Señor, por este día. El Padre Juan de Dios recomendaba rezar el Salmo 19 antes de hablar, que las palabras de mi boca sean de tu agrado. También, haz un pacto familiar, acuerden no quejarse por un día y oren juntos por gratitud. Este hábito cambiará el aire de tu hogar. Hermanos, corregir tus palabras es como limpiar el agua de un pozo, todo lo que sale de él es puro. Pero cuidado, el próximo error es aún más común y podría estar afectando a tu familia sin que lo sepas. ¿Quieres saber qué es? Quédate conmigo, porque esto cambiará todo. Segundo error, descuidar los sacramentales. Hermanos, el segundo error que el Padre Juan de Dios reveló es este: muchos católicos descuidan los sacramentales en su hogar, y ese descuido deja su casa vulnerable al enemigo. El Padre Juan de Dios enseñaba, los sacramentales son escudos que Dios te da, pero si no los usas, tu hogar queda desprotegido. Tienes un crucifijo en la entrada, agua bendita en casa, o una imagen de la Virgen. Si los descuidas o no los usas, estás cometiendo un error que aleja las bendiciones. Escucha lo que dice la Biblia en Éxodo 12:7, tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y el dintel de las casas. Este pasaje nos recuerda que los signos sagrados protegen. El Catecismo, en el número 1667, explica que los sacramentales, como el agua bendita o los crucifijos, disponen el alma para recibir la gracia. Pero muchos católicos los guardan en un cajón o no los renuevan. El Padre Juan de Dios decía, un hogar sin sacramentales es como una casa sin cerradura, cualquier intruso puede entrar. Déjame contarte sobre Lucía, una madre que vivía con miedo por sus hijos. Sentía una opresión en su casa, pero no sabía por qué. Un día, escuchó una prédica del Padre Juan de Dios que decía, los sacramentales son armas espirituales. Lucía colocó un crucifijo en la entrada, roció agua bendita en cada cuarto y rezó una oración de protección. Esa semana, la paz volvió a su hogar, y sus hijos dormían mejor. Esto es lo que los sacramentales pueden hacer. Entonces, ¿cómo corriges este segundo error? Revisa tu hogar y asegúrate de tener sacramentales visibles, un crucifijo en la entrada, una imagen de la Virgen, agua bendita. Cada semana, rocía agua bendita en tu casa, diciendo, Señor, protege este hogar. El Padre Juan de Dios recomendaba bendecir tu casa con un sacerdote al menos una vez al año. También, lleva tus sacramentales a la misa para que sean bendecidos, esto renueva su poder espiritual. Hermanos, usar los sacramentales es como levantar un muro de fe alrededor de tu casa. Pero el próximo error es aún más sutil y podría estar debilitando tu hogar sin que lo notes. ¿Estás listo para descubrir qué es? No te muevas, porque esto podría ser la clave que estabas. Tercer error, no perdonar en el hogar. Hermanos, el tercer error que el Padre Juan de Dios reveló es este: muchos católicos no perdonan dentro de su hogar, y ese rencor crea un muro que bloquea las bendiciones de Dios. El Padre Juan de Dios enseñaba, un hogar sin perdón es como un jardín sin agua, nada crece. Guardas resentimiento contra tu esposo, tus hijos, o un familiar que vive contigo. Ese es el error que debes corregir ahora, porque el perdón es el cimiento de un hogar bendecido. La Biblia nos lo dice en Colosenses 3:13, soportaos unos a otros y perdonaos mutuamente si alguno tiene queja contra otro. El Padre Juan de Dios explicaba que el rencor en el hogar, aunque sea por pequeñas cosas, es como un veneno que afecta a todos. Muchos católicos oran juntos, pero guardan heridas no sanadas. El Catecismo, en el número 2227, nos recuerda que la familia es una escuela de perdón. Sin perdón, las bendiciones se detienen. Voy a compartir la historia de Carlos, un padre que discutía con su esposa por cosas pequeñas. Guardaban rencor, y su hogar estaba tenso. Un día, escuchó una enseñanza del Padre Juan de Dios que decía, el perdón en el hogar es la llave de la paz. Carlos y su esposa decidieron sentarse, pedir perdón mutuamente y rezar un Ave María juntos. En días, su hogar se llenó de alegría, y sus hijos notaron el cambio. Esto es lo que el perdón puede hacer. Entonces, ¿cómo corriges este tercer error? Examina tu corazón y pregúntate, ¿a quién en mi hogar no he perdonado? Puede ser tu esposo por una discusión, tus hijos por desobedecer, o incluso tú mismo. Reza, Señor, dame un corazón que perdone. Luego, haz un acto concreto, pide perdón a esa persona o abrázala con amor. El Padre Juan de Dios recomendaba rezar el Padre Nuestro en familia,
enfatizando, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Quiero compartir algo especial contigo. En el canal Padre Juan de Dios, Minutos con Dios, hemos preparado un tesoro espiritual, un ebook gratuito llamado Los secretos para un hogar lleno de bendiciones. Este libro te guiará paso a paso para transformar tu casa en un santuario de paz. Haz clic en el enlace fijado en los comentarios para descargarlo. No es solo un libro, es una herramienta para acercarte a la gracia de Dios. Descárgalo hoy, porque el momento de actuar es ahora. Hermanos, perdonar en el hogar es como abrir una ventana para que entre la luz. Pero el próximo error es uno que muchos cometen sin querer y que apaga la gracia de su fe. ¿Quieres saber qué es? Quédate, porque esto cambiará la forma en que vives. Cuarto error, descuidar la oración familiar. Hermanos, el cuarto error que el Padre Juan de Dios reveló es este: muchos católicos descuidan la oración en familia, y ese vacío deja su hogar vulnerable al mal. El Padre Juan de Dios decía, un hogar que no ora unido es como una casa sin techo, cualquier tormenta lo daña. ¿Reúnes a tu familia para orar, aunque sea unos minutos al día? Si no lo haces, estás cometiendo un error que aleja las bendiciones que Dios quiere derramar. La Biblia nos lo dice en Mateo 18:20, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Padre Juan de Dios explicaba que la oración familiar es un escudo que protege contra las divisiones y los ataques espirituales. Pero muchos católicos oran solos, pensando que basta con su devoción personal. El Catecismo, en el número 2685, nos recuerda que la familia es la primera escuela de oración. Sin oración familiar, tu hogar pierde su fuerza. Déjame contarte sobre Elena, una madre que rezaba en privado, pero nunca reunía a su familia. Sus hijos estaban distantes, y su hogar carecía de alegría. Un día, escuchó una prédica del Padre Juan de Dios que decía, la oración familiar es el corazón de un hogar bendecido. Elena comenzó a rezar un misterio del rosario con su familia cada noche. Al principio, fue difícil, pero pronto sus hijos compartían sus preocupaciones, y su hogar se llenó de paz. Esto es lo que la oración familiar puede hacer. Entonces, ¿cómo corriges este cuarto error? Comprométete a orar en familia, aunque sea 5 minutos al día. Elige un momento, como después de la cena, y reza algo sencillo, un Padre Nuestro, un Ave María, o una intención por cada miembro. Si tus hijos son pequeños, hazlo divertido; si son mayores, invítalos con amor. El Padre Juan de Dios recomendaba dedicar la oración familiar a la Virgen María, diciendo, Madre, cubre este hogar con tu manto. Esta práctica unirá tu familia como un muro de fe. Quiero invitarte a un acto de fe ahora mismo. Si estás listo para orar en familia y abrir tu hogar a las bendiciones, escribe en los comentarios, voy a orar con mi familia. Este gesto te comprometerá a actuar hoy. Hermanos, la oración familiar es como plantar una semilla que crece con el tiempo. Pero el próximo error es el más sorprendente de todos y podría estar cerrando las puertas de la gracia. ¿Estás preparado para descubrirlo? Quédate, porque esto es la culminación de todo. Quinto error, no consagrar el hogar. Hermanos, el quinto error que el Padre Juan de Dios reveló es este: muchos católicos no consagran su hogar a Dios, y ese descuido deja su casa sin la protección divina. El Padre Juan de Dios enseñaba, un hogar no consagrado es como un barco sin ancla, cualquier ola lo arrastra. ¿Has consagrado tu casa a Jesús y María, o lo hiciste hace años y lo olvidaste? Ese es el error que debes corregir ahora, porque la consagración es el sello que invita a Dios a reinar en tu hogar. La Biblia nos lo dice en Josué 24:15, yo y mi casa serviremos al Señor. El Padre Juan de Dios explicaba que consagrar tu hogar es un acto de fe que pone a Dios en el centro de tu familia. Pero muchos católicos nunca lo han hecho, o no lo renuevan. El Catecismo, en el número 1667, nos recuerda que los sacramentales, como la bendición de un hogar, fortalecen la vida cristiana. Sin esa consagración, tu hogar queda expuesto a las tormentas espirituales. Voy a compartir la historia de Pedro, un hombre que vivía su fe, pero sentía una opresión en su casa. Las discusiones con su esposa eran frecuentes, y sus hijos parecían distantes. Un día, escuchó una homilía del Padre Juan de Dios que decía, consagra tu hogar, y Dios lo protegerá. Pedro invitó a un sacerdote a bendecir su casa, rezó una oración de consagración a María y colocó un crucifijo en la entrada. La paz volvió, y su familia se unió como nunca antes. Esto es lo que una consagración puede hacer. Entonces, ¿cómo corriges este quinto error? Consagra tu hogar hoy. Invita a un sacerdote a bendecir tu casa, o haz una oración de consagración tú mismo. Reza,
Jesús, consagro este hogar a ti y a María. Sé nuestro Rey y protector. Rocía agua bendita en cada cuarto y coloca un crucifijo o imagen de la Virgen en un lugar visible. El Padre Juan de Dios recomendaba renovar esta consagración cada año, especialmente en fechas como el Inmaculado Corazón de María. Hermanos, consagrar tu hogar es como plantar una bandera de fe en tu casa. Pero el próximo capítulo es el cierre de esta revelación, donde te daré una práctica final para sellar estas correcciones y transformar tu hogar. ¿Estás listo para dar ese paso final? No te vayas, porque lo que viene unirá todo lo que hemos aprendido. Conclusión, abre tu hogar a las bendiciones. Hermanos, hemos caminado juntos por los 5 errores que el Padre Juan de Dios reveló que están alejando las bendiciones de tu hogar, aunque hagas todo bien. Repasemos. Primero, corregiste el error de permitir palabras negativas, llenando tu casa de bendiciones. Segundo, abrazaste los sacramentales, protegiendo tu hogar con la gracia de Dios. Tercero, sanaste tu hogar con el perdón, abriendo las puertas a la paz. Cuarto, uniste a tu familia en la oración, fortaleciendo sus cimientos. Y quinto, consagraste tu hogar, sellándolo con la protección divina. Estos no son solo consejos, son llaves que abren las puertas de la gracia. El Padre Juan de Dios decía, un hogar bendecido es un reflejo del cielo en la tierra. Hoy, tienes la oportunidad de transformar tu casa en ese santuario de paz. Pero no termina aquí. Quiero darte una práctica espiritual para sellar estos cambios. Cada noche, reúne a tu familia y reza estas 3 palabras: Jesús, María, protéganos. Es una oración corta, pero poderosa, que invita a Dios y a la Virgen a cuidar tu hogar. Hazlo con fe, y verás cómo la paz crece en tu casa. Hermanos, el momento de actuar es ahora. Miles han transformado sus hogares con estas enseñanzas del Padre Juan de Dios, y tú puedes ser el próximo. Pero necesito que hagas 3 cosas hoy. Primero, escribe en los comentarios cómo esta enseñanza tocó tu corazón. Tal vez escribas, voy a consagrar mi hogar o gracias, Padre Juan de Dios. Segundo, comparte este video con alguien que necesite paz en su casa. Tu gesto podría cambiar una vida. Tercero, suscríbete al canal Padre Juan de Dios, Minutos con Dios y activa la campanita. Al hacerlo, recibirás semanalmente enseñanzas exclusivas que transformarán tu vida espiritual, trayendo paz, protección y una fe más fuerte. Únete a miles que viven la misión del Padre Juan de Dios y no pierdas la chance de crecer en la gracia de Dios. Antes de despedirme, quiero dejarte con una pregunta. ¿Sabías que un objeto común en tu casa podría estar bloqueando tu oración? En el próximo video, revelaremos qué es y cómo corregirlo. No te lo pierdas. Y ahora, que la Virgen María y el Padre Juan de Dios te guíen siempre. Que el Señor te bendiga y te proteja. Amén.